Saludos, estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos, aunque sea acá virtualmente, para poder trabajar un poco acerca de ciencia. Hoy vamos a hablar acerca de propiedades de la materia. Ustedes recordarán que el capítulo pasado, por decirlo de alguna manera, estuvimos hablando acerca de las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Habíamos dicho que estas eran propiedades generales que nos decían a nosotros si dependían o no dependían de la cantidad de materia. Ustedes hicieron una definición de varias propiedades para que fueran conociendo de qué se trataba, de qué es la solubilidad, qué es el punto de ebullición, qué es el punto de fusión, para que ustedes fueran entendiendo a qué nos referimos específicamente con cada una de las propiedades. Y esas propiedades se pueden agrupar de diferentes maneras. Insisto, la vez pasada hablamos de cosas intensivas y extensivas, cosas o propiedades que dependen de la cantidad de materia y otras que no. Esta semana vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia químicas y físicas. Y estas se distinguen ya no por cuestiones de cantidad, sino por algo más interno, que se habla del cambio en sí de la materia. Insisto, materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene, que está compuesto por átomos y que se puede analizar a través de estas propiedades también. Vamos a hablar primero de las propiedades físicas de la materia. Las propiedades físicas son aquellas que yo puedo evaluar, que yo puedo ver, que yo puedo demostrar sin necesidad de que haya una alteración de esa materia. Entonces, por ejemplo, esta es mi jarra favorita para tomar café. Resulta que es de Bob Esponja, es amarilla. Entonces, el color es una propiedad física de la materia. Yo no necesito destruir mi jarra para yo decir que es amarilla. ¿Ok? Voy a decir que huele a café, porque normalmente siempre tiene café. Entonces tampoco, no tengo que destruirla para poder analizar eso. Café, bueno, ahorita no sé a qué puede saber porque acabo de lavar, está vacía. Pero también yo puedo palparlo sin necesidad de modificarlo. Y bueno, esta tal vez no es tan visible, pero la estamos utilizando en este momento también, ustedes que están ahí también, que es la ductilidad, porque nosotros utilizamos para cargar nuestros dispositivos móviles, para tener nuestras computadoras encendidas y demás, que es la capacidad del material de conducir electricidad. A él no le pasa nada, simplemente la conduce, pero no le sucede nada. Hay materiales que no la conducen, entonces eso se dice que es un material que no es dúctil. Mientras que hay otros que sí lo son, por ejemplo el cobre, que es del que está hecho la mayoría de todo lo que son alambres de los cargadores de las computadoras y del cableado eléctrico de sus casas. Okay. La maleabilidad es una característica curiosa que tienen los metales que permite hacer láminas. Por eso es que nosotros tenemos en los techos de nuestras casas tenemos láminas de zinc, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro de los chips de nuestros teléfonos. Hay láminas muy delgadas de algunos metales y algunos metaloides. Eso es la maleabilidad. La densidad, por su lado, es una característica muy importante porque nos permite distinguir hay muchas sustancias que nosotros podemos distinguirlas a través de la densidad. La densidad es la relación de la materia en el espacio que se encuentra. Entonces es como la cantidad de materia distribuida en ese espacio. Yo puedo analizar la densidad tanto en cosas sólidas como líquidas. O sea, todo lo que tenga la materia va a tener densidad. Normalmente uno no habla de la densidad de los gases porque los gases están tan dispersos que es muy difícil de evaluar su densidad. Normalmente hablamos de densidad de sólidos y de líquidos, pero igual, o sea, los gases lo tienen. Lo que pasa es que sería poco útil calcular. Por ejemplo, se me ocurre la densidad de una roca, es una densidad bastante grande. Normalmente una roca pesa mucho, entonces usted toma una roca chiquitita y pesa bastante. Mientras que si usted toma la misma cantidad de un material, no sé, de foam, va a ser mucho menos el peso. De ahí viene la típica adivinanza que dice que ¿qué pesa más? ¿Un kilo de piedras o un kilo de plumas? Pesan igual. O sea, lo que varía para objetos, no sé, pero ¿cómo va a pesar igual? Si la kilo de piedra probablemente va a ser algo así y el de plumas va a ser algo gigante. Bueno, ahí lo que varía es la densidad. Entonces, el kilo de plumas es poco denso, ocupa mucho espacio, la misma cantidad de materia ocupa mucho espacio, mientras que en la piedra la misma cantidad de materia ocupa poquito espacio. Eso es la densidad. Lo mismo sucede con los líquidos. Entonces puede ser que las partículas del líquido ocupen mucho espacio o ocupen poco espacio. Entonces ahí donde nosotros vemos diferencias, por ejemplo,
en un líquido denso como la miel. Entonces usted va a meter el dedo en una miel de abeja bien concentrada y cuesta un poquito. Hay resistencia de líquidos porque el líquido está más denso, mientras que si usted lo va a hacer en agua, el agua es muy fluida. Entonces eso nos quiere decir que ahí hay un cambio en la densidad. De hecho, eso es lo que ustedes van a hacer en la actividad propuesta que tienen. Vamos a tratar de trabajar densidades. Ahí les dicen en la actividad que van a tratar al menos de tener 3 líquidos de los que van a comparar las densidades. Idealmente, al menos que sea aceite, agua, el jabón lavaplatos y ya si se puede alguna otra sustancia como el alcohol en los órdenes que venía ahí para que ustedes puedan ver los cambios de densidades, porque a pesar de que son líquidos, no tienen la misma densidad y por eso van a presentar esas características que ustedes van a ver ahí. Punto de ebullición. Básicamente el punto de ebullición es cuando un líquido rompe a hervir. Cuando ustedes ven ahí, no sé, a su abuelita o a su mamita o a la muchacha que les ayuda ahí a veces que están cocinando y empieza el hervor, eso es el punto de ebullición, el punto en el que un líquido pasa y empieza a romperse para, por decirlo de alguna manera, a pasar a vapor. Mientras que el punto de fusión es cuando ustedes tienen algo sólido que se derrite y entonces pasa a su estado líquido. Eso es el punto de ebullición y el punto de fusión. Ven que a final de cuentas no están cambiando, a pesar de que uno diga, pero ¿cómo? Si el agua estaba líquida, ahora es vapor de agua. Si vos logras captar ese vapor de agua, se va a volver exactamente la misma agua que teníamos antes. No está cambiando intrínsecamente ese material. Si yo tengo hierro y lo fundo, o sea, lo llevo a su punto de fusión, sigue siendo hierro. Una vez que enfríe, va a volver a ser exactamente el mismo hierro, no va a cambiar su composición. Por eso se considera una propiedad física. Por ahí hay otras cuantas más, creo que en el libro menciona algunas otras, y ustedes pueden repasar. Ok, mientras que cuando hablamos de propiedades químicas, estamos hablando de propiedades que es donde sí hay una alteración. Para yo poder verlas y poder evaluarlas, hay una alteración de la composición de la materia. Entonces, entre ellas, por ejemplo, la oxidación. La oxidación normalmente nosotros la vemos, qué sé yo, en los clavos de hierro, en metales que al estar expuestos al oxígeno empiezan a generar una capa corrosiva como color rojizo que manifiesta la oxidación. Pero la oxidación también podemos verla en alimentos. Por ejemplo, esta manzana, yo no hace mucho que la partí, si yo dejo esta manzana expuesta bastante rato al oxígeno, van a empezar a haber reacciones, como en esta zona que ya está más amarilla, van a empezar a haber reacciones químicas de oxidación. Entonces probablemente la vamos a ver mucho más amarilla, que es el mismo tipo de reacción química, por decirlo así, que está llevándose a cabo también en un metal. Es una oxidación, una reacción ante la presencia del oxígeno. Obviamente esto es en materia orgánica y en el caso de un clavo además sería en materia inorgánica. También no, para manifestar o para ejemplificar la fermentación, cuando nosotros hablamos de fermentación es cuando una materia orgánica se descompone, entonces, y produce algún tipo de liberación de alcohol. Entonces, la fermentación normalmente es más efectiva en algunos materiales por la composición química. Por ejemplo, la caña es una sustancia orgánica que fermenta muy bien y que suele generar una producción alta de alcohol. Entonces de ahí se extraen o se destilan alcoholes no solo para bebidas, sino también como los alcoholes que estamos utilizando nosotros hoy día para estarnos cuidando contra el coronavirus, vienen de la fermentación de sustancias como lo son la caña, ¿ok? Y la descomposición también de los materiales. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero la pobre manzana ya está pasando a mejor vida, ella se está descomponiendo. Entonces, son propiedades que para que esto suceda tiene que haber una degradación de la materia orgánica que la compone y empiezan a liberarse otras sustancias que hacen que la manzana cambie de color, cambie de sabor, cambie de textura y muchas otras cosas más y ya no sea la misma manzana. Por eso es que yo no me la voy a comer después de eso y de como está toda negra y toda fea, porque ya hay un cambio grande en ella. Por ejemplo, ustedes toman una carne, la dejan afuera 2-3 días, ustedes no se van a comer eso.
Pues, pero es carne, sí, es carne, pero esa carne ha estado expuesta a un proceso de descomposición donde van a haber liberaciones de sustancias, por ejemplo, como la cadaverina, la putrescina, que son esas que le dan ese olor feo y además de la descomposición de muchas otras bases nitrogenadas, fósforo y demás cosas que hay, que van a promover también que vengan animales y demás que sí les gusta la materia descompuesta, y va a generar ahí una cadena de muchas posibles causas para que usted se enferme si usted consume ese producto. Entonces, insisto, ya hay un cambio porque ya no es lo mismo la carne que nosotros sacamos a la que tiene 3 días de estar ahí, porque hay un proceso de descomposición. La combustión, bueno, la combustión básicamente es cuando nosotros logramos que un objeto, y lo que uno dice, prenda fuego o entre en llamas. No todos los objetos son combustibles, no todos los objetos toman fuego. Por ejemplo, usted no va a lograr que una barra de metal arda. Entonces hay algunas sustancias químicas que tienen la característica, algunas mejor que otras, para hacer combustión. Insisto, entonces ahí nosotros estamos cambiando completamente la estructura de la sustancia. Por ejemplo, ustedes queman una hoja de papel, por más que ustedes quieran, una vez quemado, ustedes no pueden volver a obtener la misma hoja de papel. Ya, entonces ya lo que tienen es un residuo de calor, carbono y un poco de cosas ahí que ya no va a funcionar, no va a tener la misma composición química. La reactividad química habla de cómo hay compuestos que reaccionan a otros. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que el metal suele reaccionar muy bien o muy rápido ante el oxígeno. Entonces ahí es donde nosotros ya vemos el proceso de la oxidación. Hay algunos otros materiales que tienen ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver, yo aquí tengo bicarbonato de sodio con una base en polvo y aquí tengo vinagre blanco, como muy sencillo. Si yo agrego el vinagre al bicarbonato, yo puedo observar una reacción bastante efervescente que me indica a mí la liberación de oxígeno. Entonces vean que es una reacción sumamente rápida. Ya no hay, en el fondo ya prácticamente no hay bicarbonato, ya se dio la reacción y se dio mucha liberación de oxígeno. Entonces ese tipo de reactividad me habla a mí de una característica particular de la sustancia. Si yo le hubiera echado agua al bicarbonato, no hubiera pasado nada. Se hace una sustancia ahí, como agua y bicarbonato, no existe esa efervescencia que yo acabo de ver. Entonces la reactividad química y esa capacidad de formar compuestos, en este caso, al formarse esos compuestos, hay una disociación y se libera oxígeno. Son otra característica para yo poder clasificar materia, para yo decir que eso es una propiedad química. Entonces, una propiedad del bicarbonato de sodio, por ejemplo, es que reacciona ante ácidos fuertes como el vinagre. Entonces, eso es una propiedad de ese tipo de sustancia. Toxicidad, bueno, esa como la palabra lo dice, ¿verdad? Hay sustancias que son tóxicas y eso las distingue. Y ya las últimas dos habíamos conversado. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de propiedades de la materia, tanto físicas como químicas, es eso. Físicas, propiedades que yo puedo evaluar sin comprometer la integridad del material, mientras que para ver yo las propiedades químicas son propiedades que se manifiestan cuando hay un cambio en la estructura química, en su identidad como tal de la sustancia. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, ya saben que tienen los horarios de consulta a disposición. Nos vemos, chicos, un gran abrazo y cuídense mucho, por favor.